Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y en esto podemos ver al final, en un principio, la última transparencia antes de enseñaros en un momento con remedios, que va a ser nuestro modelo especial. ¿Para qué lo aplicamos? Es decir, pues para muchas cosas. Para el coach, ¿cómo hacer que cambie la percepción de la persona una información, ya sea emocional, mental, de trabajo, de estudio? ¿Cómo hacer que personas que necesitan dedicarse al estudio de cualquier tipo les entre mejor, que sepan recibir mejor la información? ¿Cómo trabajamos con los niños que tienen problemas, ya sean auditivos, visuales o cinestésicos, que nos encontramos en los colegios? Muy curioso, técnicas como Alexander o técnicas que nos encontramos con Tomatis, gente muy interesante que nos ha dado mucha información de lo que es la incapacidad del proceso de los niños, tanto auditiva como visual, por ejemplo, ¿no? Nos encontramos que para los médicos con tratamientos, medicación muy interesante, en clase por supuesto no se puede hacer este nivel. Los fisioterapeutas tienen un camino espectacular aquí. De hecho, damos un nivel exclusivamente solo para los fisioterapeutas. Y aquí todos los problemas que se encuentran a la hora de ponerlo en práctica es bastante complicado. Entonces, todos los fisioterapeutas, digamos que tienen que salir de la universidad con el cuerpo aprendido, pero les falta especialización en algún término o en algún tema. Entonces, otra vez, recurren a hacer cientos de cursillos, todos los que tienen vocación, y es muy difícil de poder integrar esto. A mí me ha costado 30 años, muy encantado de poder ofrecer toda esta destinación a la humanidad, ya que no es mío y es de todos. Es una cosa que creo que es muy importante. Y la parte del entrenador, nos encontramos con, ya estamos viendo todo lo que son los gimnasios. De hecho, en la parte de Andalucía, en España, tengo 3 gimnasios que estamos trabajando con ellos. Uno de ellos es un centro de alto rendimiento y nos dedicamos personalmente a gente que viene, se quedan 2 semanas, 3 semanas, y les trabajamos específicamente todo el cuerpo, trabajamos los complementos que están tomando, trabajamos los ejercicios que están haciendo y planeamos de alguna manera mejorar sus habilidades con todos los recursos que ellos tienen. Es un trabajo espectacular que hace 8 o 10 años empezamos a dar en Madrid. Y bueno, pues las personas que se han especializado nos están ayudando. Y tenemos aquí encuentros de todo tipo, que de hecho los podréis encontrar en terapeutasonline.es. Y por supuesto lo de los dentistas ha sido espectacular. Fue una de las formaciones que tuve de un principio con el Habermayer, la médico que estuvo con el doctor Morel. Y de ahí fue donde salieron todo este tipo de cosas que luego los dentistas hace 10 o 12 años pues han recopilado y que realmente son cosas muy importantes. Hace 30 años ese tipo de cosas ya las sabíamos debido a los equipos. Me siento muy contento de haber podido estar en ese momento. Se establecieron todos los protocolos de trabajo y bueno, pues me parece un trabajo espectacular este tipo de trabajo, sabiendo exactamente qué hacer y cómo hacer cuando la persona necesita ver dónde están sus gastos. Es decir, no podemos decir que tienes un diente bien o un diente mal. Debemos de saber si va a generar mucho más gasto quitarlo, arreglarlo, o realmente está generando gasto o no. Esto es un trabajo que considero muy importante, que deben de especializarse los dentistas o cuando menos tener un kinesiólogo al lado o alguien que sepa hacer este tipo de trabajo. Bien, como digo,
Y antes de pasar a las preguntas, con remedios, voy a mostrarles un test de kinesiología normal, el famoso test del brazo que creo que tengo puesto en alguna zona de YouTube y van a poder ver ustedes en directo cómo se puede aplicar. Si bien digo que el test de la propiocepción, que es el test muscular, pues nos va a llevar a una serie de respuestas que no van a tener la profundidad en forma global que nos va a dar el láser. Y el láser nos va a llevar a una serie de respuestas que no va a tener la forma particular de preguntar en un punto de propiocepción, que va a ser el test muscular. Entonces, vamos a ver estos dos tests muy por encima para que vean ustedes cómo lo podemos aplicar en alguno de los estímulos que le vamos a dar, como mostraba en una de las transparencias que veíamos antes. Es decir, si damos un estímulo en la transparencia número 8, pues podemos ver que había un estímulo emocional y así sucesivamente. La número 8, nos pones. La transparencia número 8, por favor. Sí. Bien, tenemos a Rene. Solo se ve la pantalla. Sí. ¿No? Bien. Bien, pues vamos a ver con remedios cómo es este tipo de trabajo. Bien, nos encontramos que le vamos a hacer un test muscular, y un test muscular lo haríamos así, desde aquí, apretaríamos el brazo durante 2 o 3 segundos y veríamos una respuesta de tensión o no tensión. ¿Nos recibes bien? Sí, os estamos viendo. Muy bien, estupendo. Pues mira, con esta pausa vamos a ver a Rene y entonces vamos a ver cómo es un test muscular. Un test muscular es muy básico. Vamos a ver un test muscular que es mantener una presión de 2 o 3 segundos sobre una zona del cuerpo. Vamos a ver que la respuesta que nos da es una tensión mantenida. Sin embargo, si le hago un estímulo, como decía antes, un estímulo físico o un estímulo químico que vamos a hacer en este instante, y le ofrecemos un dulce, vamos a ver cuál es la respuesta ante un dulce. Vamos a coger un dulce rico, que tenemos guardados, y vamos a decirle a Rene que coja un poquito del dulce con la boca. Y vamos a observar qué le pasa con el dulce a Rene, si puede tolerar el dulce sin gasto, o en el proceso de digestión estará al 100% después de la digestión. Y nos vamos a encontrar con la persona que se cansa después de la digestión, que tiene que tomar un café después de la digestión, que tiene que echarse una siesta porque esta digestión le va a durar toda la tarde. Bien, como vemos, vuelvo a repetir, estiro el bracito para arriba, aprieto durante 3 segundos y no hay ningún cambio. Vamos a ver cuando le ponemos esto en la boca. Observamos que vamos a ir aguantándolos. Voy a apretar. 1, 2, y el cuerpo me da una señal de que me dice, no puedo con esa tensión. ¿Qué quiere decirse? Que el estímulo le va a hacer gasto en su proceso digestivo. Vuelvo a repetir y vamos a observar que, por más que intente aguantar, hay una caída que muestra en su test. Vamos a observar lo mismo. Déjanos aquí el... Estaba muy rico, ¿no? Déjanos el este. Ya está. Muy bien. Estupendo. Y vamos a ver cómo se muscular necesita una serie de tacto y entrenamiento para que la persona tarda mucho en aprender, pero requiere un poquito de movimiento. Enseñar ahora
es el test que estoy encantado, que en todos los sitios lo hago porque es como algo que te puedes llevar a casa y que no hace falta ningún tipo de especialización. Y lo vamos a encontrar así. De hecho, lo hago con un láser, lo vamos a hacer aquí marcando en la espalda de RM. Acércate un poquito aquí, RM. Y lo vamos a decir como si le estuviera indicando en medio de la espalda, como ven ustedes. Aquí pongo el puntero láser. Creo que deberíamos de acercarnos un poquito más para atrás. ¿Sí? Pongo el puntero láser y ella va a ponerse a andar de un lado hacia otro. Y vamos a ver cómo hay un recorrido de un omóplato a otro, muy sencillo y muy fácil. Y vemos que hay un recorrido por igual de 2-3 centímetros a derechas y 2-3 centímetros a izquierdas. Vamos a ver qué pasa, esa es la zona neutra, la zona de confort. Si vemos todo el rato está haciendo lo mismo, es decir, está recorriendo hacia un lado y otro sin ningún tipo de oscilación, es decir, una zona neutral cómoda, y vamos a un poquito de dulce. Lo dejará en la boca y vamos a ver qué pasa. Fijaros, si me pongo sentado, ya no se va para aquel lado, se viene para este solo. ¿Nos quieres dar esto? Vuelve a andar sobre el sitio, va a tardar un poquito, mientras el sabor de la boca se va, y poco a poco nos va a ir diciendo. Vuelvo a enseñarla. Ella no sabe qué estamos haciendo. Vuelvo a mostrarlo. Ahora mismo tiene un equilibrio de un sitio a otro. Le digo que tome esto en la boca y que vuelva a andar. Directamente una de las cadenas del cuerpo se está tensionando más y, como vemos, el recorrido se hace solamente en este lado. Es decir, nos aporta un dato súper interesante. ¿Me lo quieres volver? Gracias. Mirar ahora despacito, va recuperando movimiento, va recuperando movimiento, va recuperando movimiento, hasta que nos encontramos qué pasa a los dos omóplatos a la vez. Como decía, estás hablando, y vamos a preguntarle por algo emocional muy sencillo. Vamos a preguntarle, por ejemplo, ¿qué tal con los estudios? Cuando eras joven, ¿te gustaba estudiar? ¿Qué estamos observando? La respuesta me está diciendo que se viene otra vez para acá. Es decir, hay un aspecto que es muy yin, por decirlo de alguna manera, puesto que esto ya lo explicaré en su día. Dios va a tener este tipo de cosas. Es decir, su respuesta no va a ser amplia hacia los dos lados. Sin embargo, le vamos a preguntar, ¿qué tal en verano cuando jugabas con tus amigas? ¿Te acuerdas de los tiempos de jugar con tus amigas? ¿Sí? Entonces, mirad la respuesta que me está indicando. Es decir, se está yendo, como vemos como referencia, en su movimiento. Y sin embargo, vamos a hablar de la bicicleta. Ya que movimiento natural. Y vamos a hacer el ejemplo. ¿Has estado esquiando alguna vez? No. No. ¿Has buceado alguna vez? Sí. Estupendo. Le encantó. Fijaros cómo se viene hacia este lado. Esto. No sabemos qué es, pero hay una memoria de gasto que si ella intentara ser buceadora profesional o quisiera hacer algún tipo de cosa con el buceo, sería muy interesante de quitarla, ¿sí? Entonces, vamos a decirla, ¿tienes alguna operación, René? No. No. ¿Te han tocado últimamente la boca el otro día? Muy bien. ¿Quieres, por favor, tocarte con las manos la muela que te han tocado y seguir andando? Vamos a poner esto, equilibrado para que lo veas muy cercano. Y como vemos, se ha reducido muchísimo el movimiento, es decir, está mucho más recta. Es decir, hay un bloqueo importante. ¿Quieres quitarte la mano de la muela? Fijaros qué movimiento hay ahora. Vuelve a tocar la muela, por favor, y acuérdate del rato de la muela. Poquito a poco se reduce el movimiento y lo vemos al instante. Es decir, se queda en 1 centímetro a cada lado y, sin embargo, cuando se quita la mano de la boca, recupera 3-4 centímetros. Es decir, gracias. Es decir, toda la tensión que ha tenido
en su momento con la muela, la encontramos reflejada ahora mismo en una memoria que se produce ahí. El terapeuta, de alguna manera, tiene que recuperar esa memoria, saber que está trabajando sobre ella, darle árnica, darle algún tipo de gel, ponerle acupuntura, le podemos poner unos pares biomagnéticos, podemos hacer todo lo que creamos herramientas que estén en nuestra mano y después, cuando creamos que es suficiente, volver a hacer el test. Es decir, nos encontramos con que le hacemos un estímulo, la persona nos dice que tiene una memoria con gasto, es decir, hay una adaptación, ya sabemos que hay una adaptación y ahora lo que hacemos es realizamos nuestra labor profesional y observamos luego después si ese gasto sigue o no sigue. Si sigue, quiere decirse que lo que hemos hecho no ha sido suficiente y tenemos que hacer más. Es decir, muy sencillo. Si ella tiene la boquita, ¿dónde era la muela? Aquí. Es decir, si yo soy terapeuta craneosacral, voy a saber trabajar una armonización. Entonces, me ha mostrado que tiene un estrés de que se movía muy poco. Voy a hacer una armonización y voy a ver si tocándose otra vez ha mejorado su movimiento. Con lo cual, nos estará indicando que es muy buena la terapia que le hemos hecho y ya no guarda tanta memoria de los puntos de acupuntura que funcionan con la boca. Es decir, los puntos del pie, el 45 de estómago, nos vamos a ir a los puntos de 5 de TR, nos vamos a ir a los puntos de exceso energético y el 14 de vasogobernación o los puntos de exceso de tensión o ventanas del cielo. Si tienen la misma tensión, si no tienen la misma tensión, la acupuntura ha sido correcta. Si tienen la misma tensión, digamos que la acupuntura no era, porque puede que estén indicando algo para el sistema generalizado, y sea, por ejemplo, árnica o algún tipo de antiinflamatorio natural, o sencillamente hilo, que podremos comprobar. Es decir, cuando le han tocado la boca, como en este caso, tenemos componentes físicos, componentes químicos, y por supuesto le preguntaré, no a viva voz, ¿qué tal ha sido el rato que te han quitado la muela? ¿Se han portado bien contigo? Sí, ¿no has tenido ningún dolor? Más fuerte para arriba, el otro brazo. Fuerte para arriba. Vemos que aguanta bien el brazo. Por favor, ¿te quieres acordar del momento de bien? Ya. Fuerte para arriba. Es decir, ella ha sido muy amable su dentista, muy correcto todo, pero en la parte del recuerdo hay una parte emocional. Acá tenemos grandes componentes de memoria que tanto las tensiones antiguas, tensiones de anginas, tensiones de ioides o golpes que hayamos tenido antiguos han sumado la tensión de la dentista y todavía sigue habiendo una memoria que ella considera que no tiene importancia, pero su cuerpo sí lo sabe. Y por último, le podemos preguntar en este mismo ejemplo, tocándole en el día, si guarda algún tipo de información. Directamente el cuerpo nos va a decir si hay eso o no hay eso. Es decir, si hay información de tensión guardada o no hay información de tensión guardada. Entonces, como vemos la kinesiología, gracias, como vemos la kinesiología nos va a dar un lenguaje muy importante que va a hacer que el cuerpo nos indique si tiene tensión o no la tiene sobre una memoria determinada, o si viene alguien, que son los casos importantes en tratamiento, voy a buscar grandes momentos donde ha tenido grandes memorancias. Andar a cuatro patas, cuando antes de empezar a andar, no vamos a encontrar con las comidas o los antibióticos de pequeño, no vamos a encontrar con nacimientos de hermanos, no vamos a encontrar con las edades clave de los 7 8 años, dependiendo si eres niño o niña, no vamos a encontrar con la sexualidad y los grandes momentos de cambios de colegios, etc, etc. ¿Qué será? Donde la persona no nos vaya a saber decir, pero el profesional tiene que saber traducir
antes de empezar con una terapia. Entonces, esto, encantado de responderles a las preguntas que hayan hecho o que quieran hacer, para hacer una ligera introducción de saber que tenemos una forma de hablar con el cuerpo, de saber las tensiones que guarda, vamos a saber si son memorias que nos generan gasto y nos impide hacer elecciones directamente, como todos sabemos, cuando vas muy enfadado, no has comido bien y además te duele la espalda y no has dormido, pues tus respuestas no son tan buenas como cuando no tienes tensión. Eso es muy importante saberlo. Bien digo, con niños que quieren hablar bien, o un fisioterapeuta que quiere recuperar el movimiento, o un entrenador personal, nos interesa mucho todas las partes donde el cuerpo no tiene esa capacidad de tener una acción. Bien, espero Pues, vuestras sí. preguntas. Si te parece, pasamos, como bien dices, con las preguntas que se han ido animando a lo largo de la conferencia. Es cierto que tenemos que pedir disculpas porque la conexión no ha sido muy buena. Ha habido ocasiones, José Luis, en las que se te cortaba la voz. Imaginamos que es por la conexión wifi, pero si hay alguien que tiene alguna duda o le ha quedado algo que no haya escuchado bien, le invitamos a que en el icono de interrogación sigan planteando las preguntas, que ahora vamos a empezar con ellas, y seguro que tú le puedes explicar personalmente todo aquello que les haya quedado sin aclarar o que a lo mejor, pues como decimos, por ese sonido un poquito que ha fallado, pues que no queden dudas, que es lo importante. Comenzamos con Vini Gonara, de Portugal, que dice: gracias por su presentación. Quisiera saber si utilizas mudras en tu protocolo. Si la respuesta es afirmativa, ¿podrías explicarnos cómo se hace? ¿Hay que convencionarlos para cada situación? Gracias. Sí, mira, cuando empecé a trabajar, era el momento de apertura de todas las terapias de este tipo. Y entonces pues había cientos que era la PKP, que venía de Estados Unidos. Entonces cada profesional ponía su mudra, es decir, no solamente están los mudras más que utilizo, sino que para cada falange había un mudra. O sea, cada recorrido de esto se le asignaba a un profesional y decía, bueno, esto corresponde con tu abuela de no sé qué edad con este. Entonces, claro, ya me pareció un poco excesivo poder hacer las preguntas muy concretas. Es decir, tener un testigo para hacer un movimiento concreto, poner la leche que sea leche, hacer que la persona vaya a tal emoción. Entonces es mucho más interesante saber, por ejemplo, si quiero saber cómo es la fascia de un hombro, es decir, el tejido que envuelve el músculo, en vez de estar preguntando con un mudra, que está muy bien, hay un mudra para fascias que me enseñaron, lo que hago es estiro la fascia bien y ahora hago la pregunta, es decir, hago un estímulo sobre la fascia. Si voy a hacer una parte emocional, me puedo equivocar mucho. Entonces, si creo que es algo emocional y realmente es craneal, es decir, todos sabemos que el hipotálamo en las dos, bueno, los profesionales, con perdón, porque esta pregunta es más una que es de hipotálamo y que es hacia abajo, ya sabe lo que es un mudra, los emocionales. Entonces, los profesionales saben las funciones. Bueno, que se digo, no nació bien, es muy difícil de saber si me voy a los mudras, porque estoy de alguna manera también proyectando yo. Entonces, el desarrollo que hemos hecho ya a nivel profesional es saber cómo tocar, cómo saber manipular, cómo llevar el esfenoides en posición o los temporales para saber si está implicado un hipotálamo. Entonces, los mudras que utilizo son mínimos. Realmente, si utilizo 10 mudras ya son muchos. Los demás mudras no me interesan tanto. Continuamos con la pregunta.
Sí, sí, lo que pasa que intenta no moverte mucho porque cada vez que te mueves parece que se pierde un poco la conexión. Tampoco queremos que te quedes Así. totalmente quieto, pero cuanto menos movimiento, más nítido se escuchará. Laura Nanclares dice, Muy la bien. kinesiología, ¿cómo se puede aplicar en él y con qué herramientas? Parece que el origen es emocional. Gracias. ¿Cómo se la puede ELL. aplicar ¿Cómo se puede aplicar en ELL? él mismo? Pues puede ser. Hay, él lo puede preguntar, pero no lo puede, no lo puede decir él. Lo voy a mirar ahora mismo. él. No. ¿Qué es? Es que no lo aclara, pone, no se sabe, vamos a pedirle a Laura Nanclares que aclare la pregunta porque no sabemos si se refiere a ella o a algún tipo de, o a otra cosa, porque la pregunta es la kinesiología, ¿cómo se puede aplicar en él y con qué herramientas? Parece el origen que es emocional, gracias. No, mira, si es emocional, de verdad realmente, cuando es emocional hay que trabajar con un terapeuta, porque si no, Parece que escuela es una, perdona que te y interrumpa, si no me les equivoco, parece que es una enfermedad estirando los brazos, inflamatoria intestinal. no estamos hablando de esto entonces. Bien, se puede aplicar perfectamente y es una de las técnicas que más utilizo. Primeramente hay que utilizar la dieta, es decir, y eso lo pueden ver, han visto cómo he hecho el simple juego del dulce. Entonces es como muy interesante, primeramente, ver cada uno de los productos que está tomando, de alguna manera de chequearlo. Segundo, necesitamos una serie de hábitos, ¿no? De costumbres, de comida, de ver, e incluso de poder eliminar bien lo que hemos comido. Es decir, es muy importante el saber si tenemos que hacer lavativas, si tenemos que poner ozono, si tenemos que dar algún tipo de producto para que... Y ahora hay que saber cuándo se produjo ese tipo de inflamación. Entonces, las inflamaciones por disbiosis, que son todo lo que nos estamos encontrando ahora, pues nos encontramos con que el 80% son de iatrogénicas, es decir, esto ya se admite en medicina por todos los productos que se han tomado, han estropeado la flora, el antibios, antivida, sí, mata los bichos malos, pero también los buenos si nos quedamos sin flora. Las costumbres alimenticias no son buenas, los azúcares, grasas, lácteos, alcoholes y sobre todo las levaduras son nefastas. Entonces, saber que ese tipo de producto me va a causar mucho gasto en mi nutrición, va a ayudar mucho al terapeuta a que recupere la salud. Por supuesto, no es suficiente y uno solo no lo puede hacer. Debes de estar con algún profesional que te esté llevando. Es decir, el médico que te esté llevando resultados. Y hay que recordar, no sé siempre, hay alguna que de esto. Esto me encanta de los obtener siempre los mismos. Usted, señora, hace 20 años que estoy con este médico y es muy bueno. Sí, le trata muy bien, señora, pero usted está haciendo lo mismo. Entonces deberá de probar algún otro tipo de cosa. Entonces, cambiar la dieta. Eso es muy duro aquí en España. Decir a las personas que dejen de tomar aceite de oliva parece una locura. Pero el 60% de las personas que vienen a consulta, en los 2 primeros meses, el test del aceite le genera tensión. ¿Por qué? Porque en la calle comemos aceites trans y fritos. Entonces el cuerpo interpreta que el aceite de oliva de primera persona frío, cantidad de productos que no podemos tomar, y por eso digo que es muy conveniente, es más que le trate a una persona. Con lo cual, nosotros en las cosas de ¿no? Tiene una carencia de un tipo de tratamientos, precisamente este tipo de la dieta que sale de con unos resultados
pues no quiero hacer publicidad porque no es el sitio, unos resultados bastante buenos. Entonces, fíjese bien en la comida, mira a ver qué tipo de producto está tomando y hable con el profesional que le trata. En recuperar sistemas digestivos, le puedo garantizar que el 80-90% de los casos que se tratan se recuperan. Quite levaduras, azúcares, lácteos, alcoholes, vinagres, pepinillos, encurtidos, todo este tipo de fermentos y poco más. Las 6 cosas más importantes del cuerpo y va a mejorar muchísimo. Pues sí, mientras estabas explicándole nos ha confirmado que, como bien hemos dicho, es una enfermedad inflamatoria intestinal. Así que creo que le has dado respuesta con el tema de la dieta y de la alimentación. Continuamos con Celia Otton, que nos escribe desde Uruguay y dice: gracias por compartir tus conocimientos. Mi pregunta es, ¿se tienen que abrir registros para lograr entender cómo la kinesiología explica ciertos asuntos de las personas? Pregunta. ¿Me has dicho eso? Me imagino que se referirá a registros acásicos. Bueno, mira, siento esta. Soy muy zen. Creo todo lo que hay aquí ahora. Si realmente tú estás comiendo mal, los resultados de tu percepción realmente estés haciendo la terapia que estés haciendo, y sobre todo si es espiritual, es muy delicado. Es decir, te recomiendo que antes de hacer ese tipo de cosas yo consideraría muy mucho ver el aquí y ahora, es decir, las cosas muy, muy básicas. Y de paso, te indico, ya que estamos en Mindalia, sabes que los martes tenemos en la COPE, en la emisora COPE tenemos un programa que hablamos durante 20 minutos de todo este tipo de cosas muy sencillas que también lo encontráis en Mindalia. Entonces, muy básico, que queramos trabajar sobre chakras, que queramos trabajar sobre centros. Debemos de mirar el aquí y ahora, es decir, para llegar a un tratamiento espiritual, yo haría 4 o 5 tratamientos muy serios de base, es decir, ¿come usted bien? ¿Duerme usted bien? ¿Defeca usted bien? ¿Tiene algún tipo de cicatriz? ¿Ha tomado usted algún tipo de producto? Es decir, ¿su cuerpo genera tensión? Sí, arréglalo primero y ahora cuando tengamos una predisposición a tener poco gasto, sí nos vamos a la parte espiritual. Por supuesto que eso se puede hacer, pero además debes de estar con alguien que sea un maestro que maneje bien esas técnicas. Entonces, siempre que sepamos hacer una pregunta al cuerpo, y no va a ser diciéndole, estamos en el registro 3, mira, eso no funciona. Eso ha sido, ya lo hemos visto y comprobado, muchas veces se llama radiónica y no sabemos realmente dónde nos estamos metiendo. En la información de la persona, en lo que la persona entiende que es ese registro, en lo que yo proyecto de que es el registro, es decir, es la misma pregunta que antes. Procuro hacer muy sencillas las preguntas para que el cuerpo entienda perfectamente qué se le está preguntando. El cuerpo no miente, pero hay que hacer la pregunta correcta, porque si no puede interpretar lo que quiera. Entonces, yo primero iría a las partes más básicas, como digo, que es higiene y orden. Es muy importante. Vamos ahora con una pregunta que hace Mariposa Tolosa de Argentina. ¿Los tipos de respiración coordinados con distintos músculos del recto abdominal generan naturalmente cierto tipo de energía? ¿Por qué? Sí, bueno, esta es una de las cosas que cuando desarrollé el test del láser me impresionó. Y realmente no solamente me impresionó, sino que vemos que todo el vago, el sistema vago, dentro del parasimpático, está absolutamente condicionado por los diafragmas. Es decir, hasta ahora toda la medicina digamos que hace un tratamiento lineal del cuerpo y el fisio de músculos es todo lineal, pero en estos planos es donde el cuerpo se sujeta. Vamos a empezar a sacar estudios que, como bien sabéis, si habéis entrado en antiterapia, tengo un grupo de 20 datos profesionales que están dedicados exclusivamente al estudio y en recopilación de datos. En los diafragmas nos encontramos con
fases que todavía no están estudiadas. Un cambio en un diafragma pélvico o en un diafragma torácico hace que haya un cambio absolutamente estructural, no solamente de respiración, sino de tensión, ionización, de acidez de tejido, de muchos parámetros, incluso los que no estudiamos, y la respuesta de la gente es tremenda. Entonces, sí, absolutamente sí. Es decir, los diafragmas van a condicionar la respiración y la respiración va a condicionar muchos equilibrios. Charo García, desde España, dice, ¿es posible curar una enfermedad crónica como la fibromialgia con la kinesiología? Bueno, mira, es primeramente muy necesario saber que si no estamos, no somos médicos, no podemos hablar de eso, puesto que la fibromialgia hay gente que cree en ella y hay otras personas que no creen en ella. Entonces es muy delicado hablar de un nombre y de intentar que una profesión como es la medicina ortodoxa que conocemos, realmente para mí la fibromialgia, para no hablar de algo que es un resultado que muestra el cuerpo, es decir, vamos a tener un cuerpo, ahora ya se sabe que el dolor está muy por encima de ser un neurotransmisor, sino que es una memoria, antes se le llamaba el neurotransmisor P. Luego se ha hablado de que estamos hablando de condiciones de memoria especiales, y al fin, que esté en el órgano más importante del cuerpo, que es la piel, y de la piel hacia adentro, o que la piel esté en el sistema nervioso, o que el sistema nervioso me esté dando una alteración. No se sabe exactamente qué es. La realidad es que se muestra en pantalla. Entonces, a mí lo que me interesa más que nada es, si el ordenador lo muestra en pantalla, quiero ver los periféricos que le están dando información, es decir, qué como. Quiero ver los periféricos de salida, es decir, cómo elimino. Y después quiero ver el propio ordenador, es decir, oye, ¿está roto? ¿Por qué me das esta señal? Entonces, sencillamente decirte que, bueno, cuando alguien viene y me dice que tiene fibromialgia, lo dejo apuntado en consulta o en su anamnesis, en su historial, y me dedico mucho más importante a muchas de las cosas que como antes decía a la otra señorita que me ha preguntado sobre registros, digamos que la fibromialgia o ver registros acásicos es un paso muy posterior a poder haber higienizado las cosas sencillas del día a día. He visto resultados increíbles, no solamente en fibromialgia, sino en enfermedades que creemos que son absolutamente crónicas, mantenidas con medicamentos como Podemos, que me parece muy correcto, una forma de poder ayudar a la gente con toda la medicina oficial, que si bien genera iatrogenia, está ayudando a todo el mundo. Pero sí es mucho más interesante buscar cómo aliviar el día a día y luego observar los resultados. Puede que la pantalla cambie, puede que la persona... Entonces es como mucho más interesante el hacerlo a tiempo presente. Es decir, voy a ver, no tratar la fibromialgia, sino tratar porque esa persona está mostrando eso en pantalla. La misma oyente, Charo García, dice que ¿cuántas sesiones de kinesiología son necesarias para sanar a una persona? Bueno, esto es muy difícil, va a depender del nivel de sanación que busques y también del terapeuta que esté haciendo. Tengo 3 o 4 palabras que son siempre iguales, es decir, la capacidad de comunicarme con el presente. Ya te digo que he estado con un monje desde pequeño y no me digo otra cosa que al cuerpo. La capacidad de comunicarme con el presente, lo llamo diferente. Si estoy con mi pareja se llama amar, si estoy con un niño chico se llama amar, si estoy con un guerrero se llama tener conciencia y estar presente. Madurez es la misma palabra. ¿Cómo tenemos esa transparencia sin gasto de que yo pueda estar con un encuentro con el presente? Entonces, si a eso le llamamos salud, digamos que pues puedes estar toda la vida, no ya con el tratamiento de kinesiología, sino con una atención especial a estar buscando dónde fallas o dónde tienes incapacidades. La realidad es que, por ejemplo, en clínica o en mi clínica,
tratamos con profundidad, son sorprendentes a partir de vida total en 6 meses, 6, 8 meses, con cosas muy crónicas, por supuesto que tienes a gente de 2 o 3 años, pero claro, cuando vienen 2 o 3 años, de verdad que es que problemazos increíbles se encuentran increíblemente bien y parece que no se van a poder mantener por sí solos sin productos. La realidad es que cuando el cuerpo recupera su capacidad, él solo se autorregula. Entonces, me vas a preguntar, ¿y cuál es el terapeuta que estoy llevando? Y yo, por supuesto, pues no me dedico a quitar síntomas, no tiene ningún tipo de interés. La persona tiene que tener unos ruidos, la vida tiene una serie de ruidos, pero sí hay una ganancia tremenda en meses, es decir, ha aprendido a comer, ha aprendido a tener hábitos, han cambiado sus emociones, ha cambiado cómo es su casa, cómo se expresa, cómo recibe. La vida de la persona ha cambiado totalmente. Debido a esos pequeños problemas de conexión, Laura desde España nos pregunta si puede contactar contigo directamente de alguna forma. Es muy difícil, Laura, porque de verdad, hoy era mi día libre y con todo lo que hemos preparado, lo hemos preparado para esto. Y fíjate, este mes trabajo todo trabajo, yo le llamo oración, es decir, como estoy personalmente, solamente tengo teléfono de amigos y familia, y es muy difícil. Pero si tienes alguna pregunta, ponla en la página, que le puede nutrir a todos. Tú pones la pregunta, va a haber mucha gente que esté en tu mismo caso y intentamos hacerte una respuesta correcta. En Terapeutas Online tienes para poder hacer las preguntas que quieras. Estaré encantado de, si puedo, muy despacio y preguntar a todo lo que podamos. terapeutasonline.es. Eduardo Lechuga desde España dice: muchas gracias por explicar de manera tan sencilla la kinesiología. Has hablado de las cicatrices, ¿cómo pueden afectar? Gracias por todo. Bueno, Eduardo, realmente era un momento determinado que si estuviéramos en la jungla deberíamos de salir corriendo. ¿Por qué? Porque estamos en peligro. Hay sangre y tenemos depredadores. Esto el sistema lo sigue interpretando exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que hace una cicatriz de una mamá que le han hecho una cesárea o que has tenido un accidente? Se cierra rápidamente para que tú puedas andar y correr. ¿Qué significa? El cuerpo se va a olvidar en unos días de que tú has tenido una cicatriz, infección, postparto. La persona ha perdido la sexualidad después del parto. Esas son cosas muy importantes que no las tenemos en consideración. Entonces, después de un parto, por ejemplo, que la mamá está tan entretenida con el bebé, no entretenida, es la vida para ella, ¿no? Es decir, todas las mamás están pendientes de su bebé, de darle el pecho, de tener no perder esa conexión con él, dándole el pecho todo el tiempo. Entonces, todas las mamás que aman a sus bebés, pues están ahí pendientes. ¿Qué va a pasar? Pues que va a dar menos espacio a su atención. Entonces, puede que no se mueva tanto, porque parece que tener bebés nos tenemos que parar y tener ese tipo, yo le llamo la primera vez que pares. Entonces, hay que estar muy atenta a tu vida normal. Y la persona, las primeras veces, sobre todo las primadonas, están tan pendientes del niño que han cerrado su cicatriz, a lo mejor han tenido alguna supuración o no, eso es lo de menos, pero todo su diafragma pélvico se queda con problemas. ¿Qué significa después de esto? Y a los 20 o 30 años la memoria sigue actuando y te puedo garantizar que de sexualidad, de espalda o de cansancios van a venir de ese tipo de cicatrices. Eso se lo puedo asegurar a usted y a quien haga falta. Ponerlos en práctica la persona que quiera hacerlo. Es decir, una cicatriz de una operación de ese tipo, las pérdidas son tremendas y la persona sola, y esos momentos que ha tenido. Y es la energía sagrada que une las parejas. Por ejemplo,
decir de alguna manera. Vamos con las últimas preguntas de la noche. Nos preguntan ¿cómo la kinesiología puede ayudar a mejorar enfermedades que tienen origen emocional como el estrés? ¿Se puede aplicar a mi vida diaria? Absolutamente, es decir, el estrés, cada vez que alguien viene y me dice que tienes, y es entonces, Obama, ¿qué tienes? Si tú tienes estrés, Obama, ¿qué tiene? Entonces, no, pues tiene muchos asesores, bueno, pues solamente con saber el nombre de cada uno de los asesores, pues va a tener un estrés que no te puedes imaginar. Es que tienes una incapacidad de procesar toda la información que tienes, tanto externa como interna. Entonces te puedes imaginar lo que te va a ayudar la kinesiología. ¿Por qué? Porque vamos a mirar primeramente cómo está tu máquina. Es decir, oye, ¿estás digiriendo todo el día por la mañana? No me digas que tomas café con leche, azúcar y bollos. Mira, no es que tengas estrés, es que tienes café, azúcar y bollos todo el día. Estás en ejercicio, no has dormido bien, cuando no vas al servicio, tu nivel de estrés va a estar un 60% por encima de tu capacidad. Entonces, por supuesto que se va a arreglar. Unos hábitos higiénicos que te permiten autorregularte. Como bien digo, cuando hablo de ayudar a recuperar la salud para que el profesional médico pueda estar en ello, yo nada más que busco que la persona tenga menos gasto en sus hábitos para que se pueda médico que no me interesa tanto. Me interesa, ¿esta persona es capaz de estar en el presente sin gasto? Es decir, como bien te decía antes, es más zen. No creo tanto en tanta pastilla. ¿Tienes capacidad para estar sin gasto? Podrás mantener el estrés de Obama y quizá más, sin tanto problema. Pues si te parece vamos con la última pregunta que la hace Antonio Torres y dice ¿en qué se diferencia la kinesiología de la antiterapia? Bueno, la kinesiología, como bien está para que pueda acceder todo el mundo, la kinesiología es exclusivamente, y no hay más, son test, no hay más. Es decir, ha habido varios autores, entre los cuales estoy encantado de estar, para poder ofrecérselo al mundo, puesto que no es mío, es un conocimiento universal. Ha habido, hemos estado varios autores que hemos descubierto cómo preguntarle al cuerpo. No hay más. Y cada uno de los autores hemos intentado poner una cierta metodología dentro de los test. Entonces, Rafael Banach, por ejemplo, estuvo aprendiendo de Woodhard. Woodhard fue cuando llegó la acupuntura, llegó el manual de vitaminas de Estados Unidos que se hizo en la USNAVI. Entonces, incluyó la parte ortomolecular en sus tests. Vino la acupuntura e incluyó los puntos de acupuntura en sus tests. Y recopiló dos partes que eran muy médicos antiguos de principio del siglo pasado, y con neurolinfáticos y neurovasculares, y hizo un compendio y dijo que, bueno, eso era kinesiología. Bueno, la kinesiología es el test que descubrió Goodman. Y los demás, Goodhart, perdón, los demás sencillas cosas para poder esto. El señor Rafael Banach pues nos vino con que de repente en todo estaba todo el movimiento mundial que era de la bioresonancia y todas las terapias que había. Entonces metió dentro de sus protocolos o nos enseñó a todos cómo meter cosas en los el médico de Morel, del equipo Mora, que es de bioresonancia, y estuve trabajando con ella 4 años y medio, conviviendo con ella cotidianamente en casos absolutamente crónicos donde la máquina de bioresonancia no llegaba y ella era la especialista. Y estuvimos encantados y desde aquí ella se ha retirado, está en Brasil. Elga, si me ves, estaré encantado de volverte a ver siempre. Recuerdo muy buenos tiempos, me enseñaste mucho, participamos con muy buena gente y mi corazón guarda un espacio para ti. Gracias, Elga. Bien, pues como decía, cuando estuve con ella, estímulos físicos, y fue cuando descubrí el test del láser. Entonces nos dimos cuenta de la importancia que tenía
la gravedad, al ponerte de pie, el movimiento, los diafragmas y las emociones. Entonces nos dimos cuenta de que, claro, los protocolos otra vez no eran correctos, es decir, 4 test de dieta, 4 test de movimiento, entonces deberíamos de hacer algo que englobase a todo y que se pudiera transmitir a nivel mundial, es decir, que me preparamos, he estado durante muchos años preparando protocolos y a profesionales, tengo un montón de monitores que están dando clases por todo el mundo, y la antiterapia es ese método que recoge, digamos, cómo acercarnos con los test, lo que la gente llama kinesiología, a cualquier cosa. Es decir, kinesiología no es una escuela de un determinado señor, son los test de kinesiología. Cómo tú te acercas al lenguaje, eso ya es diferente. En este caso, pues, me guía para tú utilizar los test de kinesiología. Pues, José Luis, muchísimas gracias por participar en las conferencias en directo de Mindalia. Lamentamos esos pequeños fallos de sonido que ha habido, que quizás hay gente que no ha podido escuchar todo lo bien que le gustaría, que bueno, son pequeños problemas del directo y que intentaremos solucionar, por supuesto, para próximas ocasiones, porque nos encantaría, eso seguro, que volvieras a participar con nosotros y que vuelvas a ofrecer todos estos conocimientos con Mindalia Televisión. A todos aquellos que hoy, una vez más o por primera vez, nos han acompañado, darles, como siempre, mil gracias de corazón y emplazarlos a que sigan el resto de conferencias que hay organizadas para julio, y para ello, antes de concluir, les redirigiremos a Mindalia Televisión para que puedan encontrar toda esta información. Muchas gracias de nuevo, José Luis. Mira, sabes que Mindalia, dentro, te vuelvo a repetir lo de la cadena que tenemos todos los martes, tienes Terapeutas Online, si hay alguien, terapeutasonline.es, si hay alguien que quiera alguna otra pregunta, y encantado para todos los que queráis hacer cualquier cosa. Ya llegué a una edad, como ves, que he disfrutado de esto absolutamente toda mi vida. Yo estoy agradecido al conocimiento que me ha dado y, por supuesto, nada es mío, todo para compartir, es decir, lo tiene, nada lo consigue así. Entonces, estaré encantado para todo el que lo necesite a nivel global, porque tenemos muy poco tiempo de poder expandirlo lo que haga por haber estado. Muchas gracias.